Bueno, el tema que vamos a presentar el día de hoy es el abordaje de una monoartritis. Este tema, bueno, lo desarrolla igual para finalmente hablar sobre artritis séptica, que es el tema como parte de los temas de infectología, pero me pareció importante hacer el abordaje inicial de una monoartritis. Vamos a hablar un poco de los antecedentes. Y bueno, cuando hablamos de los síntomas relacionados con una sola articulación, de un proceso inflamatorio a nivel de una sola articulación, pues existen múltiples etiologías a considerar. Las causas más frecuentes o más importantes que generan estos síntomas es el trauma, la artritis inducida por cristales, la osteoartritis, las enfermedades reumáticas, que si bien normalmente suelen causar afección poliarticular, al inicio de la presentación pueden tener características monoarticulares, la afección mecánica de la articulación, y aquí mencionó precisamente eso, ¿no? Cualquier poliartritis puede manifestarse inicialmente como una monoartritis, entonces no hay que descartarlo de manera inicial. Y bueno, en este diapositiva lo que pongo pues son las múltiples causas que pueden generar una monoartritis, ¿no? Aparecen ahí las infecciones. Hablando de infecciones, pues las bacterias van a ser los agentes etiológicos más frecuentes. Sin embargo, también puede ser causada por hongos, por micobacterias, por virus, por espiroquetas, etcétera. Una hemartrosis, cuando ya implica igual un sangrado finalmente a partir de la articulación, hay que considerar el trauma como la causa más frecuente, pero también el uso de anticoagulantes, que cada vez es más frecuente, desórdenes de coagulación o bien que haya una fractura en la articulación. Enfermedades sistémicas son múltiples las que pueden generar una monoartritis, que quedamos normalmente suelen causar afecciones poliarticulares, pero en el inicio o en la presentación pueden ser como monoartritis. Y está la artritis reumatoide, la espondiloartritis, el lupus eritematoso, la sarcoidosis, como algunos ejemplos. La osteoartritis, pues bueno, es bastante frecuente y puede ser monoarticular también, sobre todo al inicio. La afección intraarticular, como una afección a nivel del menisco, la osteonecrosis o una fractura, algunos tumores que son menos frecuentes, pero como el condrosarcoma, los sarcomas, los osteomas o una enfermedad metastásica de algún otro sitio. Los cristales, que son bastante frecuentes, y de ellos el urato monosódico o la gota es el más frecuente, pero también los hay por pirofosfato de calcio, que sería lo que se conoce como pseudogota, cristales de hidroxiapatita, oxalato de calcio e incluso por lípidos. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje de un paciente con monoartritis? Ok, pues de entrada, la historia clínica es, como siempre, la parte más importante y la que nos va a llevar a descartar o a sospechar sobre algunos agentes en específico. ¿Qué nos interesa? Pues de entrada hay que ubicarnos en la edad del paciente. No será lo mismo un paciente joven que a lo mejor practica deporte, a un paciente geriátrico que ha sido sometido recientemente a la colocación de una prótesis. La ocupación también es importante. Aquí, pues, la importancia toma sobre todo ciertas actividades que implican desgastes articulares. Sería importante igual detectarlo. La historia familiar, bueno, en cuanto a antecedentes familiares, pues nos interesa saber si hay historia de enfermedades reumáticas en la familia, artritis, lupus, cualquier otra, y gota, ¿no? Por ejemplo, sería importante ver si hay alguna cuestión ahí de antecedentes de este tipo de patologías. El antecedente de traumatismos previos. Si bien una monoartritis puede ser por un traumatismo reciente, también el saber si hubo un traumatismo en la articulación previo es importante. Los procesos infecciosos van a ser más frecuentes en una articulación no sana. Entonces, pudo haber habido una lesión previa que predisponga meses después a un proceso séptico. Los viajes recientes, ¿por qué se mencionan los viajes recientes? Pues bueno, ciertas etiologías infecciosas como la enfermedad de Lyme, que es mucho más frecuente, por ejemplo, al norte de Estados Unidos, o a lo mejor la tuberculosis. Entonces es importante también si hubo antecedente de algún viaje reciente. El uso de drogas intravenosas, bueno, pues esto es importante. Sabemos que una de las maneras más fáciles de que llegue un proceso infeccioso a la articulación
es por vía hematógena y Staphylococcus aureus es el agente más frecuente, entonces ampliamente relacionado con el uso de drogas intravenosas, el consumo de alcohol, pensando en etiologías como gota, el antecedente de uso de catéteres evidentemente también es un factor de riesgo para una artritis séptica, las comorbilidades, sabemos que los pacientes diabéticos tendrán mucho más predisposición a infecciones, el paciente renal, estados de inmunosupresión y medicamentos. ¿Qué medicamentos pueden ser inmunosupresores, que pudieran ser anticoagulantes, que pueden tener importancia en el abordaje de un paciente con monoartritis? Bueno, pues vámonos a la descripción del padecimiento actual. Evidentemente el padecimiento actual pues girará en torno al dolor monoarticular, que es el motivo por el que va a acudir un paciente, y hay que descartar emergencias de manera inicial. Hablando de monoartritis, una de las emergencias más importantes es descartar desde un inicio la posibilidad de artritis séptica, ya que el retraso en el diagnóstico pues va a incrementar el riesgo de secuelas en estos pacientes. ¿Qué me interesa saber del dolor? Pues la forma en que se presentó, el tiempo de evolución, la calidad del dolor, la intensidad, que lo precipita, que lo llega a atenuar. Bueno, hablando del dolor, es importante confirmar que sea articular y esto se puede hacer primero antes de la exploración física mediante el interrogatorio. Siempre que hablamos de un dolor articular, pues estará implicado la disminución del arco de movimiento. Además del edema y el eritema, el arco de movimiento se ve afectado. Cuando son articulaciones profundas, pues puede no ser evidente el edema y el eritema. Por ejemplo, en una articulación del hombro, de la cadera, no vamos a evidenciar ese edema y eritema. Pero cuando es a lo mejor a nivel de la muñeca, en los codos, en las rodillas, esto se hace evidente. Cuando el arco de movimiento está conservado y el dolor se precipita, refiere el paciente literal, solo dolor a la palpación, pues esto es más sugestivo de una afección a nivel de la bursa, del tendón, de un ligamento o simplemente de los tejidos blandos. Entonces, aquí es importante cerciorarnos de que el arco de movimiento está afectado. Es importante, en cuanto a este dolor, también investigar sobre historia previa de dolor o edema, ya sea único, múltiple, simétrico o asimétrico, migratorio o aditivo, ¿ok? Esto quiere decir que dos articulaciones, tres al mismo tiempo, o que migratorio, que primero empezó en un tobillo y después está a lo mejor en la rodilla. Esto porque nos orienta hacia ciertas etiologías. A lo mejor al momento de la valoración, el paciente únicamente tiene el antecedente, no sé, del dolor en la muñeca, pero resulta que 3 semanas previas había tenido un dolor similar en la rodilla. Entonces, esto sugiere un patrón migratorio que orienta hacia ciertos agentes etiológicos. La forma de presentación es bien importante. Cuando es una presentación súbita, digo que digamos esto es en segundos, minutos, pues evidentemente hay una afección mecánica. Pudo haber una fractura, una afección del ligamento en ese momento que cause el dolor articular. Pero cuando es súbito, que hablamos que en horas o a lo mejor en 1 o máximo 2 días alcanza su máximo punto, hay que pensar en etiologías infecciosas que tienen este tipo de presentaciones o bien la artritis por cristales, como pudiera ser un ataque de gota. Cuando esto es crónico, que el paciente refiere que esto ha evolucionado a lo largo de semanas, esto es poco probable que se trate de una infección por bacterias o un cuadro agudo por cristales. Aquí pudiéramos pensar más bien en una gotatofasia ya crónica o en una artritis infecciosa, pero por otro tipo de agentes como pueden ser hongos o micobacterias que tienen una presentación mucho más lenta. ¿Qué lo exacerba? Bueno, como regla, las artritis inflamatorias sistémicas tienden a incrementar con la inmovilidad, ¿ok? Por eso hay rigidez matutina. Hay otras etiologías que cursan con rigidez matutina, pero aquella que tiene mayor duración o mayor intensidad nos habla de una inflamación severa y aquí la artritis reumatoide o la polimialgia reumática deben de ser de las primeras posibilidades. Insisto nuevamente, normalmente aquí la presentación, lo común es que sea poliarticular, pero como presentación, una artritis reumatoide puede tener una afección monoarticular. En contraste, el dolor de la osteoartritis, por ejemplo, un proceso igual a ya degenerativo, es normalmente agravado por el movimiento y disminuye con el reposo, ¿no? El paciente va a referir que el dolor incrementa, a lo mejor después de hacer sus actividades diarias, de haber hecho qué hacer en su casa, empieza a presentar el dolor articular. Y una vez que descansa, este mejora.
Los datos acompañantes, aparte del dolor que está presentando el paciente, pues lo frecuente es edema, aumento de la temperatura, el eritema, esto ya dijimos principalmente en articulaciones más superficiales, y la disminución del arco de movimiento. El paciente va a referir es que no puedo ya ni cargar cosas, pensando a lo mejor en una monoartritis a nivel de la muñeca o a nivel de alguna articulación de la mano, que le imposibilite el movimiento adecuado. La fiebre, es importante ver si hay fiebre, ahorita vamos a hablar de la fiebre. Debilidad, que hay que establecer si es una debilidad que está generada por el mismo dolor o bien hubiera datos más bien de una afección a nivel del nervio que pudiera estarse confundiendo. Las disestesias y las parestesias pues evidentemente orientan más hacia una afección del nervio, que pudiera haber una radiculopatía, una mielopatía. La fiebre. Entonces, la fiebre de alto grado siempre va a sugerir infección, ¿ok? Un paciente con artritis séptica frecuentemente tiene fiebre alta, pero hay otras etiologías con fiebre. Suelen ser menor cuando es por cristales, así como en las enfermedades reumáticas, ¿ok? La fiebre suele ser de menor grado. El calor o el edema, que puede sugerir también infección cuando está muy edematizado y el aumento de la temperatura es muy importante, es más sugestivo de proceso infeccioso. Si además hay síntomas constitucionales como la pérdida de peso o mal estado general, pues esto es altamente sugestivo de proceso infeccioso. Si hay disestesias, parestesias, como comentaba previamente, estos sugieren más una mielopatía aguda, una radiculopatía o una neuropatía. La parte más importante en el abordaje de una monoartritis, aparte de la descripción muy adecuada del padecimiento actual, es la búsqueda de síntomas sistémicos, ¿ok? Es uno de los síntomas, una monoartritis, que puede estar relacionada con muchas cuestiones sistémicas, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, independientemente que el paciente no describa algún otro dato, siempre insisto, hay que hacer un interrogatorio muy adecuado por aparatos y sistemas, literal, un interrogatorio completo para detectar alguna otra pista que nos oriente hacia algún agente en específico. Si vamos a hablar de una monoartritis, es obligado preguntar sobre piel y mucosas, ¿ok? Si hubiera antecedente de un rash o al momento hubiera un rash a la exploración física, pues hay que pensar en una etiología viral, ¿ok? Los virus frecuentemente causan rash, evidentemente hay otras etiologías como las reumatológicas que puedan tener algún tipo de rash, pero los virus menciono porque son uno de los agentes más relacionados con rash intermitente, sobre todo, y los virus pueden causar afección directa en la articulación, pero también por la generación de complejos antígeno-anticuerpo, como pues, puede suceder en la hepatitis B, en la hepatitis C, que sí pudieran generar un cuadro de artritis. Si viéramos en la piel, por ejemplo, lesiones vesiculares, pústulas, en un paciente joven, sexualmente activo, pues hay que pensar en una gonococcemia, ¿ok? Que el paciente esté cursando con un cuadro de gonorrea o que esté relacionado con gonorrea. Si en una mujer joven detectan alopecia y aparte tiene monoartritis, pues hay que pensar en una cuestión inmunológica, lupus sería una posibilidad. Las úlceras orales las relacioné ahí con lupus, pero hay otras etiologías como el síndrome de Behçet, que además de úlceras puede presentar monoartritis. Ojos y boca seca, importante desde la exploración completa de ojos y boca, porque se relaciona con síndrome Zika o síndrome de Sjögren, que pudiera estar relacionado con enfermedades del tejido conectivo. Un fenómeno de Raynaud, que de repente detectaran o describiera a la paciente al momento del interrogatorio, pues también hace sugestivo la posibilidad de una enfermedad reumatológica. Aquí vamos a ver muchas imágenes. Tienen un paciente con monoartritis y de repente detectan esto, pues esto es altamente sugestivo de una artritis o psoriásica, ¿ok? Que esté relacionada con psoriasis. Aquí vemos un paciente joven, vemos un paciente que tiene este tipo de lesiones, que son como lesiones igual aquí pustulosas, que son dolorosas, que suelen aparecer más hacia las manos. Esto es ampliamente o altamente, perdón, sugestivo de gonococcemia. Aquí vemos esta lengua, que esta lengua la puse igual porque hay sequedad de mucosas, hay que explorar bien la boca, explorar bien los ojos, pensando en sequedad de mucosas y que fuera un síndrome de Sjögren, que bueno, hablando de una monoartritis, pues puede estar relacionado ya sea con un lupus, con una artritis reumatoide.
Las úlceras orales, estas son relacionadas igual si son indoloras, como en este caso, bueno, esta imagen es tomada de una paciente con lupus eritematoso sistémico, entonces es importante, a lo mejor no las se presenta al momento de la exploración, pero hay que interrogarlo, hay que interrogar completo. Igual una mujer joven que detectan esto, alopecia, pues hay que pensar que de fondo hay un problema autoinmune. Otros muchísimo más evidentes y fáciles, como pudiera ser este tipo de rash, el rash malar, relacionado igual con lupus eritematoso sistémico. Este es un Raynaud que puede estar presente, pero a lo mejor lo puede describir igual si no el paciente, mediante un interrogatorio adecuado. Acá pongo esta imagen la pongo, pues es una gingivorragia, pero pensando en un paciente con monoartritis, pues tendría uno que descartar que no hubiera algún problema de coagulación que pudiera estar relacionándose con una hemartrosis en el paciente, que fuera un sangrado a nivel articular. Estas lesiones, pues son lesiones generadas igual por el uso de drogas intravenosas. Entonces, aunque el paciente niegue el uso, es importante explorar bien brazos o sitios frecuentes de administración de drogas. Estas uñas, estas lesiones en las uñas, pues obligan también a pensar en algo sistémico y estas son generadas igual por psoriasis. Ok, esto igual que vemos aquí, pues son estas lesiones eritematosas que podemos igual encontrar principalmente a nivel de la tibia, pueden ser dolorosas, en algunos casos pudieran incluso estar generalizadas. Y bueno, esto también puede relacionarse con otras etiologías, pero muy frecuentemente con sarcoidosis, ¿ok? Entonces, esta es una de las posibilidades y este es un eritema nodular, ¿sale? Entonces, si se encontraran este tipo de lesiones, pues hay que pensar en esto. Estas úlceras más feas que se ven igual aquí, que sí suelen ser dolorosas, están causadas por un síndrome de Behçet. Entonces, todo esto tenemos que explorar, todo esto tenemos que interrogar, porque son pistas que nos orientan hacia una etiología. Ya dijimos la monoartritis, la vimos en la diapositiva inicial. Hay muchas etiologías, pero hay que irnos orientando mediante una exploración y una historia clínica muy adecuada. La evaluación ocular también es clave. El síndrome de Zika, igual la epiescleritis, se le relaciona con ciertas etiologías como la espondilitis anquilosante y otros procesos reumatológicos. Si vemos un paciente con monoartritis y conjuntivitis, hay varias posibilidades. Una que pudiera ser una artritis reactiva, que pudiera ser como parte de un síndrome de Reiter. Acuérdense que el síndrome de Reiter está relacionado con clamidia trachomatis, se incluye la uretritis, incluye la conjuntivitis y la tenosinovitis. Entonces, hay que orientarnos hacia una posible causa infecciosa, que estemos ante una artritis reactiva. La artritis reactiva normalmente se presenta a nivel de rodilla, lo hemos dicho, es monoarticular en la mayoría de los casos y se va a presentar 2 a 3 semanas posterior a un cuadro de infección por clamidia o de otros microorganismos gastrointestinales, como puede ser Salmonella, Shigella o Campylobacter. Clamidia también causa lesiones más graves como el tracoma, que en países del tercer mundo puede ser una causa muy importante de ceguera. Y bueno, si hay aparte de la monoartritis esto, pues hace ampliamente sugestiva la posibilidad de una artritis reactiva. Perdón, aquí esto pues es para ejemplificar igual la uveitis en enfermedades reumatológicas. La uveitis va a estar frecuente en muchas enfermedades reumatológicas, en el Behçet también es una de ellas. La exploración pulmonar, dice uno, bueno, pues estamos explorando un paciente con monoartritis, el pulmón que tiene que ver, pues también hay etiologías relacionadas. Si de repente ustedes detectan un derrame pleural, una serositis, pues hay que pensar que de fondo hay una enfermedad reumatológica y la más frecuente sería el lupus. El paciente refiere sintomatología respiratoria. Normalmente no van a pedir una radiografía de tórax en un paciente con monoartritis, pero si hay antecedentes de datos respiratorios, pues esta es una adenopatía parailiar vista en sarcoidosis que causa también monoartritis.
Los síntomas genitourinarios, ¿ok? Ya dijimos clamidia, está relacionada con el síndrome de Reiter, la artritis reactiva, entonces hay que ver si no hubo síntomas urinarios previos y también la artritis gonocócica, ¿ok? Entonces es importante ver si no hubo datos previos de gonorrea. Las úlceras genitales, estas se ven mucho más aparatosas, igual, estas son unas úlceras a nivel de escroto en una enfermedad de Behçet, pues obviamente orientan a esta posibilidad. Síntomas gastrointestinales. ¿Por qué voy a interrogar síntomas gastrointestinales? Bueno, pues si hubo diarreas previas, agudas, pensar en una artritis reactiva como por Salmonella, Shigella o Campylobacter. Pero si hay antecedente de diarrea crónica y una monoartritis, una posibilidad es una enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, que recuerden que tiene manifestaciones extraintestinales. Hallazgos extraarticulares mucho más evidentes, pues los nódulos reumatoideos, esto ya es más claro, un tofo de este tamaño, que pues obviamente sugiere gota de base, igual este tofo gigante, igual ahí a nivel de la rodilla. Y toda esta información pues podemos obtenerla a partir de la historia clínica. Entonces siempre es importante que una monoartritis debe de ser abordada como una posible manifestación de una enfermedad sistémica. La artrocentesis. ¿Qué vamos a ver en una artrocentesis o cuándo vamos a indicar una artrocentesis? Pues esta deberá de ser realizada en todos los pacientes con un dolor articular de causa desconocida que tienen derrame o datos sugestivos de inflamación. ¿Qué me va a permitir la artrocentesis? Pues vamos a estudiar ese líquido para clasificarlo en uno de cuatro rubros, que no sea inflamatorio, que sea hemorrágico o francamente séptico. ¿Qué se le estudia al líquido sinovial? Bueno, pues de entrada, como siempre, la evaluación macroscópica, ¿no? Desde cómo se ve ese líquido, vamos a ver la celularidad mediante la citología, vamos a ver microscopía porque nos interesa buscar cristales, vamos a pedir una tinción de Gram si es que estamos sospechando de una artritis séptica y evidentemente también un cultivo. La evaluación macroscópica. Bueno, pues desde el volumen, qué tanto líquido hay en la articulación, qué tanto líquido se logra drenar. A veces hay articulaciones o derrames muy importantes que, bueno, se puede visualizar desde el momento de explorar la articulación. A veces son menores, pero es importante para el protocolo de estudio determinar las características del líquido. El volumen, la claridad, normalmente el líquido, digo, no estamos ante un agua de roca como un líquido cefalorraquídeo, pero es un líquido claro normalmente. Algunas literaturas lo ejemplifican como una clara de huevo. La claridad entonces, el color, si hay cambios de la coloración, por ejemplo, la xantocromía, que es esa tinción que suelen tener los líquidos cuando hubo contacto con eritrocitos. Esto sugiere igual que hubo datos de hemorragia en la articulación, que se ve este color más rosado. La viscosidad, normalmente el líquido tiene cierta viscosidad, pero en procesos inflamatorios y sépticos suelen estar mucho más incrementados. Entonces, este es un líquido normal, este es un líquido inflamatorio, este es un líquido hemorrágico y este es un líquido séptico, que si pueden ver, pues ya hay como datos igual ahí de pus en el líquido. La citología o el conteo celular, ¿ok? El líquido normal no es acelular como un líquido cefalorraquídeo. Aquí sí vamos a ver células nucleadas presentes. Normalmente los no inflamatorios van a tener un conteo celular menor de 2.000 células por mililitro, abajo está mal, por mililitro cúbico, y menos del 75% de polimorfonucleares. Esto sería un líquido no inflamatorio, con una celularidad por abajo de 2.000 células. Un líquido inflamatorio será aquel que tenga más de 2.000 células por mililitro cúbico y aquí dentro de los inflamatorios, bueno, entra también el séptico, que el séptico normalmente va a tener un incremento mucho mayor de células. Algunas literaturas lo describen arriba de 20.000 y otras arriba de 50.000 células cuando es de origen séptico. Los inflamatorios, por ejemplo, en enfermedades reumatológicas, no van a tener una celularidad tan alta, pero sí por arriba de 2.000. Y el incremento de las proporciones de polimorfonucleares. Vamos a pedir un cultivo y una tinción de Gram. Quedamos que siempre es importante descartar una artritis séptica porque es la más grave, la más destructiva y la que suele dejar en poco tiempo secuelas. La tinción de Gram resulta importante. Aquí hay dos agentes muy importantes en artritis séptica, un Gram positivo y un Gram negativo.
El gran positivo es Staphylococcus aureus, que es muy frecuente en pacientes, en población general es el más frecuente, y un gran negativo que sería Neisseria gonorrhoeae, que bueno, aquí en pacientes sexualmente activos siempre es una posibilidad. Entonces, la tinción desde ahí nos puede orientar hacia uno y otro agente, entonces siempre está indicado una tinción de Gram. Y el cultivo, pues vamos a pedir cultivo normalmente para bacterias, pero si estamos sospechando de micobacterias, gonococos, hay que solicitar o hay que pedir cultivos especializados. El que más crece es Staphylococcus aureus, evidentemente, cuando es por gonorrea, el aislamiento es mucho menos factible. La microscopía, siempre que tenemos un líquido sinovial, tendrá que ser valorado por microscopía, incluso si estamos sospechando francamente de artritis séptica. ¿Por qué? Pues porque pueden coexistir. La infección siempre será más frecuente en una articulación no sana. Entonces puede haber además artritis por cristales. Aquí vemos por microscopía, igual con luz polarizante, los cristales igual por gotas, se van a ver igual como agujas, se describen igual así, mientras que tienen una forma más, en la pseudogota, una forma más romboide. Los vemos igual aquí hacia el centro, aquí vemos otro, sería este cristal hacia el centro, y esto es por pseudogota. Esto es igual, este es por luz polarizante, igual y vemos, estos son por gota, pseudogota, y acá veríamos por lípidos. El citoquímico hablando de líquido cefalorraquídeo, de líquido sinovial, a diferencia del líquido cefalorraquídeo, no toma tanta importancia. Determinar la glucosa, la lactato deshidrogenasa, la proteína, tienen en realidad un valor limitado. Si bien en una artritis séptica vamos a ver una reducción en la concentración de glucosa y elevación de la deshidrogenasa, pueden ser pueden tener baja sensibilidad. Entonces, realmente no es una indicación franca, pero siempre obligado a hacer entonces una artrocentesis y una evaluación de ese líquido para poder clasificar de manera adecuada nuestra monoartritis. Estudios de laboratorio. Pues estudios de laboratorio utilizaremos prácticamente ante la sospecha ya de un agente en específico. Obviamente, si vemos líquidos hemorrágicos, hay que descartar que haya un problema de coagulación. Pediríamos tiempos de coagulación, recuentos plaquetarios. Si el líquido es inflamatorio, estaría indicado pedir además un hemocultivo. Si estamos pensando en una artritis séptica, además de cultivar el líquido sinovial, hay que pedir un hemocultivo. Si hubiera sospecha de gonorrea y hay lesiones cutáneas o en faringe, uretra, cervix o recto, pues habrá que pedir cultivos también de esos sitios. Por laboratorio podremos encontrar volumen de sedimentación globular aumentada, proteína C reactiva, que son inespecíficos, pero sugieren procesos inflamatorios. Si estamos ya pensando en una enfermedad traumatológica, pues estarían indicados los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide, el anticuerpo antipéptido citrulinado, cíclico citrulinado, si estamos pensando en artritis reumatoide, una biometría hemática completa, que bueno, ahí entre otras cosas podríamos ver también leucocitosis cuando hay artritis séptica, las pruebas de funcionamiento hepático, el antígeno leucocitario, sobre todo por ciertas espondiloartropatías, serología para Lyme ya muy específico, que tengamos la sospecha, y una biopsia sinovial normalmente no se realiza a menos que hubiera pues, la presencia de una artritis refractaria, que hubiera sospecha de agentes infecciosos atípicos o que estemos evaluando la posibilidad de tumores intraarticulares. Por último, en la monoartritis vamos a ver la radiología. ¿Qué utilidad tiene? Bueno, pues aquí realmente las radiografías pues, nos van a ayudar. Cuando tenemos sospecha que hubo un trauma, pues obviamente está obligada. Tenemos que descartar que haya una fractura. A veces cuando existe la sospecha de alguna tumoración, de necrosis, los derrames pueden evidenciarse mejor cuando no se alcanzan a apreciar por exploración física, y algunos datos ya muy específicos como la condrocalcinosis, las erosiones por tofos, como vemos aquí en esta imagen, un tofo, pero aparte una erosión muy importante. Vemos además el edema de tejidos blandos, igual vemos el tofo y vemos las erosiones muy importantes igual aquí a nivel de la articulación metatarso-falángica. Disminución del espacio articular, pensando también en artritis reumatoide, calcificaciones de tejido blando.
Se pueden utilizar otras técnicas como el ultrasonido, que sería la detección de derrames articulares, también es más sensible que la exploración, aunque ahí la resonancia sería el de mayor utilidad, también para detectar afecciones ligamentosas. La resonancia es mucho más útil. La tomografía se puede utilizar incluso cuando queremos hacer una aspiración guiada, sobre todo, no sé, a nivel de la cadera o a nivel esternoclavicular. Es importante que sea guiado, no es tan fácil como hacer una artrocentesis a nivel de la rodilla. Entonces, podemos utilizar las técnicas de imagen. Pero, pues bueno, esta es una revisión rápida de lo que sería un abordaje en una monoartritis, para que tengan una idea de la cantidad de etiologías relacionadas y como siempre la historia clínica pues es nuestra mejor arma. Y después de esto, pues hablaremos un poco sobre específicamente artritis séptica.